Leonardo, encantado de recibirte en el programa Gran gusto, Jorge. Reto Siglo XXI. El reto, Bastantes retos el reto del tenemos. siglo XXI está grande. Está grande, sí. Sí, yo le puse ese título porque siento que tenemos muchos retos todavía y grandes preocupaciones, Sí, ¿verdad? sí, sí, fue un siglo que empezó con muchas ilusiones y conforme pasa Se los, comienza a los, moverse, ¿verdad? los riesgos que uno ve por todos lados son Preocupantes. escalofriantes, sí. Eh, bueno, para hablar de educación, el Ujú. tema central, ¿verdad? Así Para es. mí, desde el primer programa que hice, que ya he hecho bastantes, 300. La educación siempre ha estado ahí en Sí. el centro, porque es para mí la movilidad social, el tener un buen recurso humano es lo más importante para Ujú. la estabilidad, para la seguridad, para el crecimiento, para la productividad de un país, la competitividad de un país. No podemos hacer eso. Y ahí es donde yo me asusto cuando veo que un programa como fue el apoyo que se le dio en el gobierno a la Fundación Omar Dengo, ¿verdad? Que Ujú. venía haciendo una labor que era Extraordinario. extraordinaria. O sea, los chiquitos con computadoras se les daba educación, se les daba formación. Ey, esos son los que están ahora ahí vendiendo servicios a terceros, ¿verdad? De muchos miles de millones de dólares y toda gente de primer orden. Eh, de un plumazo se fue, igual que se fue Cinde también, el apoyo del gobierno, ¿no? No es que desapareció, Sí. pero ahí dicen No, pero es una que lástima que el Estado desaproveche tantas cosas buenas. instituciones que han venido funcionando muy bien en ese trabajo conjunto. Digo, en el caso de la Mardengo, desde los años 80 era un programa pionero en el mundo y no era un programa de la Mardengo, es un programa del MEP ejecutado en conjunto con una Una alianza fundación público-privada. ¿Eh? de apoyo al MEP y trabajaban muy bien en todos sentidos. O sea, las compras de equipo eran fantásticas, los entrenamientos de los docentes eran muy buenos, la cobertura del programa era amplísima, llegaba a o sea, ibas a las zonas indígenas y había programas de informática educativa con la Mardengo y el MEP. Y de pronto se cierra el programa sin siquiera tener una alternativa disponible, ¿verdad? Porque si fuera que el MEP ya había tenido Formación de... formación y tenía un departamento capaz de entrar y sustituir a la Mardengo, uno dice, bueno, está bien, no hay una única forma de hacer las cosas. Si el ministerio decide hacerlo por su cuenta, perfecto. Pero primero te preparas para hacerlo y después cambias el esquema. Claro. Aquí se cambió el esquema sin tener nada al No, respecto. Ahí están las computadoras guardadas en bodegas, increíble. que se deterioran en 2 o 3 años el Ya, valor de no, una ya están computadora. obsoletas o la humedad o no Así sé es. cómo están manejando eso, pero sí es una tristeza. Una tristeza porque si hay una herramienta importante ahora es saber de todas estas nuevas Sí, claro. tecnologías que uno requiere estar Sí, la navegando. alfabetización digital es Es, clave, pero además en el enfoque del programa de informática educativa no era simplemente aprender de informática, sino usar informática para para aprender a aprender pensar, para aprender a hacer indagación científica, para hacer experimentos. Era un programa que el objetivo era educativo, no solamente de entrenamiento digital. Sí, tenemos unas sorpresas muy extrañas, ¿verdad? Primero ha venido trabajándose aceleradamente el presupuesto para la educación pública. Eh, eh, cuando entonces esa estrechez, ¿verdad? No permite primero corregir todos los problemas tan complejos que hay en educación, ¿verdad? Eh, un problema de calidad de la educación, Ujú. serio, muy serio, un problema de infraestructura, También. serio, eh, que viene acelerándose y deteriorándose. Eh, no se le puede decir que es de este solo gobierno, sino que se traía un programa, digamos, de mejoramiento de infraestructura y de Sí, mejoramiento de calidad, la importancia de hacer exámenes. Se acabó con los exámenes de bachillerato, creo que sí. ya no hay bachillerato.
Sí, son como muchos temas que a uno lo preocupan, porque a pesar de sus problemas, el ministerio había logrado entrar en un proceso de mejora, de aumentos de cobertura, de reducción de brechas, había mejorado la construcción de infraestructura, y de pronto en los últimos años uno ve un enorme deterioro. El recorte presupuestario, digamos, habíamos empezado en el 2006, yo recuerdo, era como el 5% del PIB. De ahí aumentó hasta el 7.4 en el 2017, que fue un proceso gradual de ir acercándose al 8%, que era la meta. Y es importante que fuera gradual porque si le metes de una vez el 8%, eso se va a desperdiciar, ¿verdad? Hay que ir expandiendo la capacidad de ejecutar ese presupuesto. Pero a partir del 2018 empieza a bajar y lo que nos dicen es que para el año entrante el presupuesto en educación es 4.8% del PIB. Ese es el nivel que teníamos hace 25 años. Entonces pensar que uno puede quitarle plata a la educación y que no se note en los Pero programas de hay un cobertura. tema que dicen que es que creció el PIB. Sí, claro. Y sí, O sea, pero la educación digo, tiene que ir ¿sabes qué? paralela. A mí me al hace crecimiento. gracia, la gente a veces hace unas comparaciones rarísimas. Una vez recuerdo un colega economista que decía, es que gastamos más que Finlandia en educación y tenemos peores resultados en PISA. Y lo decía porque Costa Rica invertía un porcentaje del PIB mayor que el de Finlandia. Pero el PIB Pero el PIB de Finlandia es Finlandia mucho más grande. claro. Yo me puse a revisar cuánto invertía Finlandia por estudiante. Invierten 3 veces lo que invierte Costa Rica por estudiante. 3 veces. Entonces, por supuesto, con el triple de recursos uno puede hacer más que con una tercera parte. Yo estuve en una visita a Finlandia, porque siempre hay que ir a ver qué es lo que han hecho que les ha funcionado también, es muy impresionante. Y en visitas a las aulas yo me encontraba que había 2 profesores. Entonces pregunté, ¿por qué tienen 2 profesores? Y dice, bueno, es que uno es el profesor que lleva normalmente el curso y el otro es el que se encarga de los estudiantes más adelantados o de los más rezagados para ir nivelando la ir cancha. nivelando la cancha, pero entonces tenés 2 profesores por grupo. Y yo dije, hijo, eso es duplicar la planta docente. Nosotros no estamos en capacidad de hacer eso. Pero sí tenemos que mejorar la calidad de la planta docente. Uf, Y ahí es, o sea, si vos me preguntas a mí cuál es el centro del central. problema con la calidad de la educación en Costa Rica, es que conforme fue aumentando la cobertura, que tal vez ahora hablamos de eso, yo creo que ahí ha habido logros bien, bien importantes, con el aumento de la planta de educadores del MEP, eh, la formación inicial, la formación universitaria de los docentes, empezó a bajar la calidad. Surgieron universidades Patitos. o Así le decían patitos o de patitos. garaje o no muy universidades o como les queramos decir, que se dedicaron a producir Y educadores. había una famosa, no quiero hablar del nombre, pero dije, que prácticamente los títulos eran en 1 o 2 años sacaban ya Así un es. bachillerato. Y entonces lamentablemente al día de hoy la mayor parte de los nuevos docentes que llegan al MEP vienen de universidades que no están formando bien a sus docentes. Hace unos años, como 3 años, se aprobó una ley que a mí me parece que es clave para el MEP, que obliga al MEP y al Servicio Civil a hacer pruebas de idoneidad para las nuevas contrataciones de docentes. La administración anterior preparó las pruebas, usaron consultores de muy buen nivel de fuera del país, las pruebas están listas, pero no se aplican, se están dando los nombramientos sin hacer las pruebas de idoneidad. Esa es como la única herramienta que tiene el MEP para exigirle a las universidades graduar docentes con buen nivel. Porque si sus docentes no tienen nivel y no pasan la prueba de idoneidad, no van a ser contratados en propiedad. Pero la ley está durmiendo Ahí, un buen sueño y no se está aplicando y seguimos aumentando la contratación de personas sin garantizar que tengan las cualidades. Entonces, encontrar un cualidades ministerio, que continuamente hay que ir mejorándolas claro, ahí hay, y evaluándolas. sí, Pero por lo menos el examen de admisión, que es importante, correcto, digamos. ese es el primer paso. La segunda discusión, el MEP tiene un instituto de desarrollo profesional que debiera cumplir esa función, digamos, de que cuando cambia un programa, por ponerte un ejemplo, en matemáticas se agregó probabilidad y estadística a los nuevos programas de matemática, que en el mundo de hoy es muy importante, pero está bien. Los docentes que existen, cuando se graduaron de docentes, no veían estadística y probabilidad y estadística. Entonces,
al MEP le toca actualizar a sus docentes. Pero la formación inicial es una responsabilidad de las universidades, y ahí es lo que hemos visto en las pruebas de inglés, en las pruebas de matemática, es que los docentes y las docentes que vienen de universidades públicas muestran resultados mucho mejores que los que vienen de estas universidades privadas. Pero aquí hay un problema que se está planteando, que es de si la educación pública está de una calidad regular, de regular a mala. Entonces a las universidades públicas, que son, digamos, las más calificadas, aunque hay algunas privadas que ya han ido mejorando muchísimo, por dicha. por dicha, Yo creo que por la competencia a las buenas universidades privadas les sirve que haya mecanismos de que, filtros. que muestren cuáles son las que están vendiendo Claro. títulos y que no son verdaderas universidades, porque hay universidades privadas que se lo Muy toman en buenas serio. ya, y certificadas ya. Sí, acreditadas. Bueno, pero eso es un problema digamos, del Consejo Superior de Educación también, de dar cierta orientación, o no se mete. Bueno, ahí había una aceptación por parte del MEP, ¿sí? El MEP es el que acepta o no certificar una universidad o una carrera. Bueno, existe el CONESUP, que es un CONESUP. organismo que debiera cambiar. El CONESUP es el que toma esa decisión. decisiones sobre las universidades privadas. Ahí el problema es que el CONESUP no tiene capacidad, en la forma en que está definido. Pongo el ejemplo más simple. Supone que llega al CONESUP una propuesta de una universidad para una nueva carrera de ingeniero químico. Bueno, el CONESUP no tiene expertos en ingeniería química. Entonces hay que mandarlo a alguna universidad que tenga la carrera de ingeniería química y que, como un favor, nos analice la carrera y nos devuelva eso. Tarda muchísimo, los estudios no tienen por qué ser buenos porque se está haciendo como un favor. ¿No? Entonces ahí habría que pasar a un esquema donde el CONESUP se convierta más en una especie de ARECEP de la educación superior privada, con recursos para contratar expertos cuando lleguen. Entonces, si la carrera que llegue de medicina, se contrata un experto en medicina. Si es en criminología, se contrata un experto en criminología. Se tiene un canon que paguen las propias universidades privadas para que se les dé ese servicio. El servicio sería más rápido y sería de mucho mayor calidad, pero esto sí implicaría un cambio en la ley del CONESUP que lo redefina completamente como otra cosa. Pero es importante porque es el primer filtro. Ahí ya comienza la calidad de trabajar. Así es. Y el otro son estas pruebas de idoneidad, ¿verdad? Lo que está pasando en salud. La caja hace una prueba y ahí vemos que hay universidades en que el 90% de sus estudiantes no pasan. El Colegio de Abogados hace la prueba en Derecho. Vemos lo mismo. Hay universidades que salen muy bien, hay universidades privadas que salen muy bien, las públicas en general salen bien, pero hay otras universidades, de nuevo, yo he visto casos en que el 100% de los graduados de una universidad no pasaron el examen del Colegio de Abogados. Pero también hay un problema cuando a las universidades públicas no están llegando a pasar los exámenes importantes. Muchos de los estudiantes de los centros de enseñanza pública, digamos. Más o menos, es como un 70% de los estudiantes de la UCR vienen de colegios públicos. Sí, pero por ejemplo en matemáticas, en ciertas materias importantes. Hay materias, ¿verdad?, en que tenemos debilidades, en matemáticas una de ellas, y ahí claramente, porque se hizo una reforma a los programas de matemática que a mí me parece que se hizo muy bien, desde primer grado hasta el último año de secundaria, la revisión del estado de la educación sobre los programas es positiva, pero los docentes no estaban calificados para poder dar ese programa con la metodología que el programa trae o con los contenidos que trae. Y aquí entramos en un problema que siempre la institucionalidad nos mete en problemas no planeados. Normalmente, para poder hacer esa capacitación de los docentes con el Instituto de Desarrollo Profesional del MEP y alguna universidad de buen nivel, se sacaba a los profesores de clase para que fueran a las capacitaciones, y una vez que están capacitados vuelven a sus clases. Esto ocurrió después de que yo estuve en el ministerio,
Algunos padres de familia pusieron un recurso de amparo porque sus hijos no tenían profesor durante un tiempo en clase, porque estaban en las capacitaciones, y la sala emitió una sentencia de que el MEP no puede sacar de las aulas a los profesores para capacitarlos. Entonces, Pero cómo los mejora? si no se pueden capacitar en tiempo de clase, no se van a capacitar en vacaciones porque es ilegal. Entonces el MEP ha quedado como atado de manos. A mí lo único que se me ocurre en este momento, pero de nuevo es algo que cuesta dinero, es que va a haber que contratar profesores sustitutos para, mientras un docente está en sus Hacer capacitaciones, hacer el relevo. relevo. Pero no hacer capacitación es terrible. Y las incapacidades. Vamos a ver, la gobernabilidad del MEP. El MEP es una institución compleja. Son más de 80.000 funcionarios en una estructura muy piramidal, ¿verdad? Yo siempre, la imagen que me dice del MEP es una gran pirámide compuesta de pirámides medianas, compuestas de pirámides pequeñas, compuestas de micropirámides, cada una con un centrito de poder. Ahí se han hecho algunas reformas. Es posible administrar esa maquinaria bien y yo pienso, o sea, te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros entramos, la ejecución presupuestaria andaba por debajo del 80, era como el 70 y pico por ciento. Cuando nosotros salimos, el último año la ejecución presupuestaria fue un 98%. O sea que sí es posible hacer que esa máquina funcione, pero tiene que haber gerencia pública, tiene que haber una buena gestión, tiene que haber líneas de mando, ¿verdad? Las rutas críticas que se siguen. Se fortaleció muchísimo a las direcciones regionales, porque esos son como los brazos del ministerio en las regiones. Pero ahí tal vez el elemento adicional que quedó planteado como política, pero no ha llegado a ejecutarse como creo yo que debiera, es un documento que aprobó el Consejo Superior que se llama el Centro Educativo de Calidad, donde la idea es a los centros que muestran un buen nivel de calidad, aumentarles la autonomía que tienen para tomar decisiones, más participación en el nombramiento de docentes, flexibilidad curricular, reconocer el buen funcionamiento de esos centros, porque además se genera como una identidad en los centros de calidad. Y eso uno lo ha visto, yo te puedo citar, por ejemplo, los liceos experimentales bilingües, que tienen su propia personalidad, se sienten orgullosos de ser centros de calidad y trabajan para lograr eso. Pasaba, bueno, obviamente con los colegios científicos, hay muchos colegios técnicos, ahora salió, por cierto, el de Barba en una muy buena posición. Los colegios técnicos tienen esa identidad. Entonces, la idea de decir, ok, cuando un colegio está funcionando extraordinariamente bien, vaya dejándolo ahí, déjele, no le estorbe, no le estorbe, dele libertad. A los que están, yo usaba la figura del semáforo, a los que están en verde, deles pista. Los que están en amarillo, ahí sí la dirección regional tiene que intervenir, exigir un plan de mejora, decir estas 3 cosas están fallando, el director o la directora tiene que hacerse cargo de presentar un plan de mejora y cumplirlo, pero darles libertad para que cumplan con el plan y que la autoridad del MEP, de los supervisores, de la dirección regional se concentre en los que están en rojo, que son colegios de sí que el MEP es muy grande, hay unos extraordinarios, hay otros regulares y hay escuelas y colegios que son de muy baja calidad, donde debiera concentrarse la intervención, digamos, de la autoridad del MEP para que las cosas cambien. Ahora, con este bajonazo que estamos teniendo de la población, o sea, cada vez nacen menos, o sea, los centros de enseñanza, va a haber, aquí hicimos muchas escuelas y unas están muy cerca de otras, ¿verdad? No sé si será bueno pensar en consolidar algunas. Se puede consolidar. A mí lo que más me ilusiona de ese bono demográfico es que en Costa Rica tenemos una ilusión muy rara. Cuando nosotros decimos que todo el mundo está en primaria, no nos damos cuenta de que si todo el mundo está en primaria, pero el 90% de las escuelas de primaria son de media jornada. Unos van en la mañana y otros van en la tarde. Y no les da tiempo de ver el currículum completo. Con el cambio demográfico tenemos la infraestructura, tenemos los docentes para ir avanzando a escuelas de tiempo completo en todo el país. Y eso sin duda va a mejorar los resultados de primaria y se va a reflejar en secundaria.
Eh, ahí de nuevo hay pequeños detalles que uno tiene que cuidar para que esto funcione, porque en este momento, ¿qué es lo que ha desestimulado que escuelas de doble jornada quieran convertirse en escuelas de horario completo? Imagínate el absurdo que en el MEP se le llama de horario ampliado, cuando ampliado lo que quiere decir es completo. En los colegios de doble jornada, el director o la directora tiene un plus salarial porque en efecto tiene que administrar dos grupos y sale más tarde y demás. Si ese centro pasa a ser de horario completo, en vez de ser de doble jornada, el salario del director se reduce. ¿Por qué? Porque ya no tiene la doble jornada, sino solamente la jornada normal. Y entonces, claro, Desestimula. desestimula que se transforme. Entonces hay que buscar una forma donde todos los directores de primaria, no importa si son de horario ampliado o de doble jornada, tengan la misma remuneración para generar ese estímulo y tener, o sea, todos los chiquillos y chiquillas merecen tener el currículum completo. Es que aquí podemos hablar varios capítulos de lo que es la educación. Eh, sí, porque también la infraestructura ha fallado, ha comenzado ya a resquebrajarse totalmente, ¿verdad? La conectividad ha sido toda una lucha de muchos años y no se ha logrado. Sí, esos son dos problemas importantes. En infraestructura a mí me da mucha lástima porque había habido una gran mejora. O sea, cuando nosotros llegamos al MEP, el presupuesto de infraestructura eran 4.000 millones al año y el departamento de infraestructura eran como 2 ingenieros, 2 carros, o sea, una cosa ridícula para atender 5.000 centros educativos. Eso se convirtió en la dirección de infraestructura con un buen número de profesionales, ingenieros, arquitectos, carros para poder cubrir el país. Pasamos de 4.000 a 40.000 millones por año y me consta que se ejecutaban, o sea, los metros cuadrados de construcción, la calidad de los colegios y escuelas que se hicieron, sobre todo en zonas rurales. Fue una inversión muy, muy de zona rural y tal vez ahora podemos hablar de los resultados. Lamentablemente después hubo conflictos en la dirección y yo entiendo que en este momento la ejecución está muy, muy por debajo de lo que solía ser y que actualmente más bien el presupuesto se ha vuelto a recortar. Y eso sí es terrible, porque la infraestructura no solo hay que hacerla, sino hay que darle mantenimiento. Una escuela a la que no se le da mantenimiento, terminamos con ese montón de órdenes sanitarias que tiene el MEP en este momento. No, pero toda la infraestructura, uno ve que es una situación ya preocupante. Sí. Además tienen que mejorar la Por eso, pero lo seguridad absurdo es que el MEP había mostrado que sí se podían hacer esas cosas. y no se están haciendo. Y ahora con y este no se están recorte haciendo, ¿verdad? presupuestario Y menos. con el recorte menos, el tema de la conectividad, ahí yo simplemente no entiendo por qué como país no logramos resolver eso y aquí reconociendo nuestro propio fracaso, cuando Que habló del ICE, el MISID. nosotros hicimos dos grandes intentos, digo, y no es que no ha habido mejoras, ha mejorado la conectividad, casi todas las escuelas están conectadas, pero la banda ancha que debieran tener todas las escuelas no es banda ancha. Aquí tenemos una red de fibra óptica, o sea, todas las escuelas debieran estar conectadas con fibra óptica, con un buen ancho de banda de subida y de bajada. Desgraciadamente, te menciono dos problemas. Con el ICE, el problema que tuvimos, por lo menos en la experiencia que yo tuve, es que el ICE trata las escuelas como clientes independientes. Entonces le da conectividad a esta escuela y le cobra a esta escuela con la tarifa de esta escuela y después le pone conectividad a la otra escuela y le cobra a la otra escuela. Y yo les decía, pero es que el cliente no es la escuela, el cliente es el MEP. Es el MEP. Entonces hágame precio de MEP porque es el cliente más grande que usted va a tener y llenemos el país de internet, pero a tarifas de volumen, no a tarifas de escuelita. Y eso ha costado muchísimo. Y después la otra gran ilusión fue cuando se creó el Fonatel con la apertura del mercado de telecomunicaciones, que iba a haber un gran fondo, y existe un gran fondo, parte del cual debió haber financiado el plan de expansión de banda ancha de la educación. Y ahí la relación entre el Poder Ejecutivo y la SUTEL ha sido complicadísima y el Fonatel no ha apoyado realmente los esfuerzos. O sea, han hecho cosas individuales, hay comunidades a las que se han servido, pero no se usó ese fondo realmente para el plan y hay plata. integral. Y hay recursos. A mí me parece
trágico absurdo. que no se estén usando esos recursos. Bueno, hemos mejorado en la educación. Bueno, Costa Rica ha evolucionado mucho en muchos años, pero este apagón que tenemos ahora Sí, sí, sí nos está trayendo un eh, problema serio que dura muchos años sí. en volver a agarrar otra vez la calidad. El apagón va a ser fuerte, pero yo creo que ahí es importante, como acabas de decir, reconocer, digamos, que ha habido un montón de avances, porque a veces la gente se deprime y dice todo es una porquería en educación. No, no es cierto. Eh, en los últimos 25 años un montón de cosas Mejorado. han mejorado. A mí, digamos, de lo La que más me cobertura ha alegra, aumentado. exacto, tal vez para mostrar algunas cosas, digamos, si uno ve nada más la cobertura de secundaria, resumiendo en dos platos la historia del país, uno dice, bueno, en los años 60, que para algunos eran como la era dorada de este país, bueno, en los años 60 solo el 20% entraba al colegio. O sea, el 80% de los jóvenes ni siquiera iban al colegio y el mercado laboral en esos años no necesitaba de estudios de secundaria, era una cosa muy básica. El país hizo un esfuerzo enorme en política económica con la industrialización en los años 60 y 70 y en educación la cobertura pasó del 20 al 60%, que aunque uno pueda decir que 60 no es suficiente, pasar del 20 al 60 fue un esfuerzo fantástico. Y ahí nos agarró la crisis de los años 80, el tiempo de Carazo. Fue, yo creo, la tragedia más grande que ha vivido la educación. La cobertura se cayó del 60 al 50 y tardó 20 años en volver al nivel de 1980. O sea, toda una Entonces generación vos perdida. tenés toda la gente que del 80 al 2000 debió haber estado en el colegio, la mitad de esa gente se quedó solo con primaria. Entonces cuando uno ve por qué no podemos bajar la pobreza, por qué no podemos bajar la desigualdad, bueno, porque de la fuerza laboral de hoy, la mitad solo tiene primaria. Hay 2 millones de costarricenses adultos que no terminaron la secundaria. Es un número muy duro y uno tiene que tener cuidado para que eso no se repita. La parte buena es que a partir del año 2000 la cobertura empezó a crecer hasta llegar a una cobertura prácticamente del 100%, pero además con unas características que a mí me gustan mucho. Le había comentado que es cómo se reducen las brechas y De buena hay educación. 3 brechas, digamos, que a mí me preocupan o que todos debieran preocuparnos. La brecha urbano-rural, o sea, cómo la educación urbana da más oportunidades que la rural. La educación por el nivel de ingreso de las familias, ¿verdad? Y siempre las familias de menor ingreso tienen menos acceso a la educación que las familias de más ingreso. Y la más complicada es la brecha por nivel educativo de las familias. Las familias de mayor nivel educativo terminan teniendo mejor educación para sus hijos que las familias del menor nivel educativo. Y la buena noticia es que en estos 25 años Costa Rica ha reducido esas 3 brechas de una forma muy, muy significativa. Eh, 2 o 3 datos para darte una idea. Del 2003 al 2013, para coger una década, los estudiantes urbanos de 13 a 17 años, ¿verdad? Los chiquillos de secundaria, los urbanos tenían un 30% más escolaridad que los rurales. Bueno, ese 30% en una década se redujo al 7%. Que igual, no debiera haber una brecha, pero bajar del 30 al 7 a mí me parece un logro para una década muy, digamos que uno puede sentirse bien con eso. Por ingreso, la brecha era más grande. Por ingreso, los hijos y las hijas de las familias de mayores ingresos tenían un 44% de más escolaridad que los de menos ingresos. Bueno, ese 44% en la década del 2003 al 2013 bajó de 44 a 17. Que de nuevo te muestra un país que está cerrando las brechas de la desigualdad educativa. Y la más dura, que es la brecha por nivel educativo, dice ahí las familias más educadas, sus hijos tenían 68% más escolaridad que los hijos de familias menos educadas. Y ahí entras en un círculo vicioso donde decir los más educados vemos a nuestros hijos Se tener más levantan, educación y los le menos dice uno, educados siguen pegados, a, ¿verdad? sí, sí, a una situación también socioeconómica muy complicada. Y ahí la brecha, que era 68%, se redujo a 29% en el Pero se 2013. metieron mucho subsidio, bueno, Sí, en becas. mira, yo creo que son muchas cosas. Uno,
la inversión en infraestructura en zonas rurales y en barrios urbanos marginales, o sea, abrir nuevos colegios para que los muchachos y muchachas de esos barrios puedan tener acceso, invertir en más profesores, de ¿no?, mejor de mejor calidad. calidad. Y los programas de equidad del MEP son importantísimos, los comedores escolares, el transporte, Avancemos jugó un papel crucial Y la en comida, esto. Entonces, esas cosas, y ahora uno se asusta cuando uno ve recortes presupuestarios que sin duda están afectando Avancemos, sin duda están afectando comedores, sin duda están afectando transporte, y eso va a repercutir en que se vuelvan a ensanchar las brechas. Cuando uno ve todo el periodo de lo que llevamos de este siglo, uno coge a finales de los años 90, por ejemplo, la asistencia escolar en secundaria. Y lo que ves es que del quintil más rico, a fines de los 90, el 80% de los jóvenes estaban en el colegio. Y a mí esto me llama la atención porque quiere decir que incluso del 20% más rico, en el un fines de los porcentaje no 90, digo, había un 20% de los muchachos y muchachas que no estaban yendo al colegio. Pero bueno, del quintil más alto, en los últimos 25 años pasamos del 80% al 100% de asistencia en secundaria. Pero el dato que a mí me gusta es el otro. ¿Qué pasó con los del quintil más bajo? Con el 20% de las familias más pobres. A fines del siglo pasado, de los 90, el 49% era el que entraba al la mitad. colegio. La mitad. O sea, lo que estamos diciendo es que la mitad de los hijos de las familias más pobres no estaban en el colegio. Eso era a fines de los 90. Hoy el número es el 94%. O sea, antes teníamos una distancia del 50 al 80, hoy la distancia entre los Bueno, más pero pobres aquí y los más venías ricos, creciendo el claro, presupuesto, el aumento del el aumento del presupuesto presupuesto y la calidad y cobertura. permitió incorporar a los hijos de las familias más pobres en la secundaria. Pero si Eh, recortamos el presupuesto, lo mismo te se va a pasó en volver a... primaria. Algo muy interesante es que antes te decía que la brecha más difícil de cerrar es por nivel educativo de las familias. Y cuando uno ve estos mismos datos, no por ingresos, sino por el nivel educativo de las familias, lo que tenés es que las familias más educadas siempre tuvieron acceso a la secundaria, ¿verdad? A fines de los 90 eran el 94% y son el 99%. O sea que uno dice, sí, la élite siempre ha tenido cobertura de secundaria. Los de nivel educativo, familias de nivel educativo medio, digamos familias que tenían secundaria de nivel educativo en la casa, pasaron de un 75 a un 96% de cobertura. O sea que hay una mejora notable en las familias del nivel educativo medio. Hoy están casi al mismo nivel que las del nivel educativo alto. Y lo que a mí más me gusta es que las familias del nivel educativo bajo, a fines de los 90, solo un 43% iban al colegio. O sea, 60% de los hijos de las familias menos educadas Se quedaba se en la quedaban fuera del casa. colegio. Hoy estas familias tienen una cobertura del 93%. Entonces las familias menos educadas hoy tienen acceso al colegio. Entonces las brechas de acceso a la educación que generan desigualdad educativa en los últimos 25 años se han reducido de una manera muy notable en Costa Rica. Eso es una buena noticia. Antes estábamos hablando de la mala noticia y es que hay un tema de calidad de los aprendizajes que no hemos logrado resolver. Ha habido reformas curriculares muy importantes, pero los resultados en mejores aprendizajes todavía no los estamos viendo ocurrir. Bueno, yo creo que te voy a tener que invitar a un segundo, porque es un tema muy importante, la educación. Yo creo que es clave. Bueno, Esa vos es has clave. escrito mucho sobre el tema. Sí, Yo creo que no hay ninguna otra herramienta cierra más, tanto las brechas como la ¿no? educación. Y para el crecimiento y la productividad y competitividad y Bueno, para la seguridad de este país y en- para pero Jorge, la estabilidad. lo que estás Nosotros somos diciendo, el producto de una clase media que levantó y levantó y levantó. claro, eh, y lo que estás diciendo es que la educación es una inversión. Y cuando uno oye la discusión sobre el presupuesto, ya están tratando la educación como un como un gasto. gasto. Sí. Y yo digo, a ver, la, la reforma fiscal y la regla fiscal dice que se le impone límites al gasto corriente y no se le pone límites a la inversión. Bueno, el gasto en educación no es gasto corriente, es Es inversión. inversión. Y entonces no debiera estar limitada por la regla fiscal. Pero No, uno no entiende, los no, mismos economistas que hablan de capital humano no quieren invertir en la creación de capital humano y esto, no hay chocolate sin cacao.
Bueno, yo creo que te invito la otra semana. Sí, es que tengo muchas cosas en el tinteto Claro. que creo que hay que ver la parte estructural, hay que ver cómo está compuesto ahora ahora ya son 2/3, creo que son las universidades privadas y 1/3 es las universidades públicas. Nosotros somos de las universidades públicas, ¿verdad? Sí, bueno, eran los únicos que existían. Eran las únicas que existían, sí. Yo me metí en una carrera complicadísima, que sí, ingeniería química, digo yo, Dura. durísima, sí. Pero no me arrepiento, algo aprendí. No, ya, además esas carreras duras no solo te enseñan química, sino que te Enseñan forman. a pasar momentos Sí, duros, claro, ¿verdad? claro. Yo no tenía ni sábados, ni domingos, ni nada. Y todavía me casé muy joven, así que fue doble jornada. Muchas Está gracias. bien, bueno, Encantado de saludarte. un gran gusto.